Padre Mario, el tercer obispo de nuestra diócesis de Granada fue Marco Antonio García y Suárez. Tengo en mis apuntes que recibe la diócesis de mano de Monseñor Carlos Borgen Y y Castrillo, Castrillo. que fue el único auxiliar en la historia de la diócesis de Granada. Monseñor Borges era de origen huigalpino, pero estaba incardinado al clero de San José de Costa Rica. Cuando el vicario general de Monseñor Piñol Batres, que se llamó Rafael Otón Castro Jiménez, que había sido compañero en Roma de Monseñor Borges Castrillo, lo hacen arzobispo en San José, él se va para allá. Y el arzobispo de San José, Monseñor Castro Jiménez, lo nombra párroco de la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Y Monseñor Borges trajo las campanas nuevas, estuvo al frente del cuarto centenario de la imagen de la Virgen de coronación, o no recuerdo qué. La cosa es que allá descolló mucho, ¿no? Ante la ancianidad del segundo obispo, Monseñor Reyes Valladares, en aquel tiempo los señores obispos no ponían renuncia, sino que, pues, como quien dice, fallecían en el cargo, ¿no? Pero la enfermedad inhabilitó tanto a Monseñor Reyes que incluso se tuvo que ir de Granada. Y pusieron un auxiliar sin derecho a sucesión, que era Monseñor Borges Castrillo, administrador diocesano y auxiliar en Granada. Fue el único obispo auxiliar que ha tenido El nuestra único en diócesis. toda la historia de la diócesis. Después pasó a ser obispo auxiliar del arzobispo de Managua, Monseñor González Roleta. Hablemos de Monseñor Marco Antonio. En mis apuntes tengo que él se desempeñaba como sacerdote del clero arquidiocesano. Fue fundador de importantes obras de la educación, entre El ellas Liceo Padre García, una especie, sino de lo que se tenía como concepto reformatorio de menores en aquellos tiempos, algo así, ¿no? Para la protección de la juventud, para darles un empleo, un modo de subsistir en la vida y todo lo demás, ¿no? Entonces, dada todo ese bagaje, pues, de servicios a la iglesia y lo demás, fue electo obispo de Granada. Él era natural de Terrabona, Matagalpa, y estaba incardinado al clero de la arquidiócesis de Managua. ¿Y quién lo consagra obispo? ¿Quién consagró obispo a Monseñor Marco Antonio? Se consagró obispo en la Catedral de Matagalpa. Tengo entendido que el nuncio, no recuerdo ahorita el nombre del nuncio que lo consagró, pero sí en la Catedral de Managua, de Matagalpa. El nuncio de la época, seguramente. El nuncio de la época, que se llamaba de apellido Antonio Taffi. Taffi. Sí, Taffi. Entre las obras más importantes que se pueden destacar de la época de Monseñor Marco Antonio, obras físicas, obras espirituales, el clero era poco, era mucho. El clero que heredó él, podríamos decir, del tiempo de Monseñor Reyes Valladares, y todavía Monseñor Borges pudo ordenar algunos, ¿no? Era relativamente poco, dada la extensión también de la diócesis, que en ese tiempo comprendía los actuales departamentos de Chontales y Río San Juan, hasta 1963, que se creó la prelatura Nulío de Huigalpa, ¿no? Entonces era muy poco clero, pero un poco más que lo que había en tiempos del segundo obispo, y sobre todo había mucho clero de órdenes religiosas. Padres jesuitas, por ejemplo, en Jalteba habían más de 20. Salesianos eran como 12 o 15, ¿no? Misioneros del Sagrado Corazón, la mayoría vinieron en tiempos de él, de Monseñor Marco Antonio. Los Jesús Divino Obrero, por ejemplo, Jesús Divino Perayo, él los había traído, el Padre Pitito, que después terminó en Managua, otros sacerdotes más que en Chinandega, pero todos ellos los trajo porque le había conocido al fundador en Roma y se había constituido lo que llamaban antes protector de esa sociedad de vida apostólica ante la Santa Sede. ¿Ve? Entre los sacerdotes de esa época de Monseñor Marco Antonio se destacan, por ejemplo, el padre Simón Gómez. Simón Gómez Fernández, granadino, ¿sí? De anécdotas más que divertidas y elocuentes en Granada. Todo el mundo lo recuerda por su buen humor, por su realismo, ¿no? Y una capacidad de servicio. Nunca ha habido un mejor confesor que el padre Simón Gómez. ¿De dónde era originario? Era granadino. Granadino. Sí, sí, sí.
También Monseñor Rafael Ángel Reyes y Domínguez. Párroco de Diriomo y anduvo en toda la diócesis de Granada, principalmente en el departamento de Rivas, en San Jorge, en Buenos Aires. Donde iba pasando dejaba obras de progreso material. Y también le gustaba mucho ir a las comarcas. Habían comarcas que se supo que existían por él, que llegaba de visita, ¿no? Con el tiempo fue vicario general de Monseñor García y Suárez, y los últimos años, o un buen tiempo, mejor dicho, fue párroco de acá de Diriá y de Diriomo. Muy bien. También se destaca la figura de el padre Fernando Villanueva. Fernando Villanueva Martínez era granadino, ¿verdad? Del tiempo del segundo obispo, Monseñor Reyes Valladares, fue ante la decadencia del seminario, aquello que hablamos del seminario San José, ¿no? Que está ubicado donde es ahora el centro escolar Carlos Abravo, que antes había sido el terreno de la iglesia incendiada por Walker de Esquipulas, que no se volvió a reconstruir nunca. Entonces era de la diócesis. Él fue de los que entraron junto con los después nombrados monseñores prelados pues, de su santidad y camarero secreto y lo demás, Mejía Vilches, Romero y Guerrero. Padre Villanueva fue de los que tuvieron oportunidad de ir a estudiar a la Gregoriana a Roma y vivir en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Sí. También se destacaba la figura de Monseñor Francisco Romero y Guerrero. El vicario general que fue después de Monseñor Leovigildo, muy eminente, ¿no? Descollante, logró destacar en triple doctorado, filosofía, teología y cánones, ¿no? Con mucho buen nombre, mucho prestigio en Roma, compañero de mucha gente que fue de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Reconocido por obras de progreso material innumerables. Queda todavía el asilo de ancianos, ¿no? Hogar de ancianos, la Divina Providencia se llamaba, o la Providencia. Y otras muchas cosas. Prácticamente la iglesia de la Merced, él la reformó totalmente, hizo la cúpula, las bóvedas, hasta imprimirle el sello pues, de que a tanta gente de Granada le guste y les pareciera que es la mejor iglesia de Granada. Él la refundó. Fundó radios, cooperativas de ahorro, en fin. Era un hombre enciclopédico en ese tiempo, muy querido en Granada, lo que el padre Romero deseaba y quería, no para él, sino para la iglesia, Granada se lo cumplía. La obra enorme del padre Romero también fue, en los recuerdos que todavía quedan, el Congreso Eucarístico diocesano, ¿no? En finales de los años 30. Todavía el himno Jesucristo Granada o Tu pueblo te aclama se canta los jueves en Granada y en muchas partes también. Ese congreso lo organizó Monseñor Romero fue el organizador. Sí. 1939. 39. Marcó un hito. Para conmemorar los 25 años. Las bodas de plata de fundación de la diócesis de Granada. Sí. Otros sacerdotes que figuran en esta época es, por ejemplo, Monseñor Rafael Ángel Obregón Alfaro, José de Jesús Hernández, Higinio Flete, Raúl Hernández Pérez, Fernando Rodríguez Morales Suárez, misionero del Sagrado Corazón. El padre Morales es el padre Morales diocesano. Hay uno que fue misionero del Sagrado Corazón, famoso por sus misiones en todo el departamento de Huaco. Le apodaban cariñosamente el chino porque fue misionero en China durante José mucho María tiempo. Rodríguez. José María Rodríguez, sí. También padre Benjamín Alejo, Jaime Marzá. El padre Marzá era valenciano. Fue párroco por muchísimos años, muy reconocido, muy estimado en Altagracia, Isla de Ometepe. ¿Sí? Sacerdotes ordenados por Monseñor Marco Antonio que usted recuerde y que hasta el día de hoy quede alguno. Bueno, el padre Francisco García, gracias a Dios todavía entre nosotros. El padre Fernando Morales, que ahora está pues incardinado en México, y el padre Alfonso Alvarado Lugo. Son los últimos tres que quedan del obispo Monseñor Marco Antonio. También ordenó al padre Leonel Navas. Al padre Raúl Hernández. Y al padre Edgar Santamaría Estrada. Santamaría Estrada. Ya de feliz recuerdo todo. Sí, en esa época de Monseñor Marco Antonio, algunos sacerdotes tuvieron que dejar la diócesis. ¿Nos puede hablar algo de eso al respecto? Creo que fueron 3 o 4 sacerdotes que tuvieron que dejar la diócesis, pero
pues no sabemos el motivo, las razones, ¿verdad? A lo Bueno, mejor usted maneja un poco más de la historia. lo que se dice por conversaciones con ellos todavía, con el padre Leonel y el padre Santa María, que ya descansan en la paz del Señor, parece que no compaginaban mucho con las ideas posconciliares que ellos tenían. Recuerde que el Concilio Vaticano fue todo un acontecimiento que vino a renovar y a poner al día a la iglesia. No porque la iglesia esté necesitada de acoplarse a los criterios del mundo ni nada, sino que había que dar una respuesta pues a los signos de los tiempos y se necesitaba mucho más que la praxis de aquellos tiempos, ¿no? Mayor apertura, qué sé yo, mayor cercanía al pueblo, en todos los sentidos, ¿no? En pastoral, en liturgia, en teología, en todo lo demás. Y Monseñor Marco Antonio, pues, o no digirió, supo digerir mucho las enseñanzas del concilio, y entonces los padres, pues, no, yo no voy a hablar ideológicamente, porque nuestra fe católica no es ideología, no la vamos a reducir a eso. Pero no encajaban mucho, y ellos eran pues como si no representantes, pero sacerdotes posconciliares. Eran los tiempos rigurosos de la sotana todo el día, y me contaba a mí alguien de ese tiempo que el obispo Monseñor Marco Antonio los encontró un día jugando en los corredores de la casa episcopal sin sotana, no le pareció pues, y hubo hasta cierto maltrato verbal y lo demás, y tomaron la iniciativa de irse a refugiar a la diócesis de León. Tengo entendido que a Corinto y a Chuapa. Una vez que ya Monseñor Marco Antonio fallece en 1972, ellos regresaron a la diócesis. Entre las obras físicas que realizó Monseñor Marco Antonio, hablemos por ejemplo de la catedral. Tengo entendido que él fue parte de la construcción de la Catedral de Granada, ¿verdad? Parte muy importante, en tiempos de Monseñor Borges, la cúpula primitiva, que era hasta que se derrumbó un 8 de diciembre. Después de que terminaron aquellas bombas terribles de la carga cerrada, llegando el obispo con todos los concelebrados. Bueno, en ese tiempo no se concelebraba, el clero asistía, ¿no? Él había presidido de pontifical. Y entrando a la sacristía se derrumbó la cúpula, ¿no? Tiempo de Monseñor Borges. Y las bóvedas actuales que están cerradas, pues, y que nuestra catedral es un caso de reconstrucción total después del incendio por Walker, y hasta nuestros días se sigue trabajando. En la carta pastoral de Monseñor, de nuestro obispo, Monseñor Jorge, hay una parte que decía acerca del templo abierto por obras, no cerrado, ¿no? Se sigue trabajando, se sigue dignificando, ¿no? Se sigue poniendo hermosa. De por sí es un templo amplio, luminoso, una nave central fantástica donde puedes ver, no siempre medio escuchar porque ha sido un problema, el problema del sonido, ¿no? Se ha gastado cualquier cantidad de dinero, usted lo debe saber muy bien. Pero bueno, nuestra catedral es muy digna, muy decente, muy luminosa, ¿no? La asamblea puede ver, escuchar pues en cierto sentido también y participar. Entonces a Monseñor Marco Antonio le interesó mucho lo de su catedral. Importó desde Estados Unidos toda el armazón de hierro de la cúpula actual. Vino en una caravana de carretas desde San Juan del Sur, ¿verdad? Para hacer la cúpula. Luego las dos torres sí ya quedaron hechas en tiempos del obispo Monseñor Reyes Valladares y Monseñor Borges. Cada una tiene un nombre. Una se llama San Canuto por Monseñor Canuto Reyes, y la otra se llama San Carlos por Monseñor Carlos Borges Castrillo, ¿no? Pero Monseñor Marco Antonio sí dio bastante impulso. No pudo cerrar las bóvedas de la catedral tal como están ahora, pues en cemento, sino que era un armazón de madera con zinc. No era muy agradable tirar la vista hacia el techo, una cosa improvisada, pero hay que vernos la magnitud de la obra. Ahí no se trabajó con 2 centavos, se logró terminar, cerrar las bóvedas ya durante el episcopado de Monseñor Leovigildo, y ahora que se continúa trabajando pues para... Y luego pues Monseñor Marco Antonio sí promovía las vocaciones, pero al estilo de la época. No existía un seminario diocesano como lo tenemos ahora, ni mayor, ni mucho menos menor, ni siquiera en pañal. Hubo un intento de seminario, ya lo sabemos que no cuajó,
por falta de personal en el clero. En ese tiempo no se admitían maestros laicos, quizás algún maestro de literatura externo, pero en las disciplinas así, 100% eclesiásticas que se llamaban, eran solamente sacerdotes y no había. Y no habían fondos para mantener también, porque había mucha pobreza todo estaba haciéndose todavía en ese tiempo, ¿no? Ahora pues gracias a Dios ya tenemos, como dicen, una diócesis, si no perfecta, pero que va caminando con muy buen rumbo, según la voluntad de Dios y el deseo pues de los diocesanos. Decíamos anteriormente que Monseñor Canuto José Reyes y Valladares tenía su residencia en el antiguo Palacio Episcopal que quedaba frente al Colegio Marías Auxiliadora Secundaria. ¿La actual casa o Palacio Episcopal de qué fecha data? ¿Cómo lo adquiere la diócesis? ¿Quién es el primer obispo en habitar ese Palacio Episcopal que está al costado norte de nuestra catedral? Donde es ahora la casa episcopal fue un cuartel de pólvora, que un día de tantos estalló, creo que para un novenario de la Purísima, algún petardo ahí entró mal, estalló. Después la familia Cardenal Argüello, don Salvador Cardenal de origen leonés y doña Isabel Argüello de origen granadino, tan dadivosa, tan entregada a la iglesia que el pueblo de Granada la apodaba Isabel la Católica. Entonces, y también salían a misionar el grupo de señoras, las isletas, al catecismo, venían a Caña de Castilla con los jesuitas, esto y lo otro. O sea, dentro de los parámetros de aquel tiempo, cuando no existía la organización, pues que hay ahora maravillosa en la diócesis con tantos movimientos de pastoral, antes eran simples asociaciones piadosas, ¿no? Entonces, ellos dos hicieron esa casa, la mandaron construir, el actual obispado. Y ya en la ancianidad donaron, tengo entendido que en el año 52 o 54, no recuerdo muy bien, hay una placa ahí en el centro, ¿verdad?, donde están las verjas para entrar, que ahora los accesos ya se sabe a un lado. Y ahí está donada la casa para que sirviera de habitación al obispo de Granada. Entonces el primer obispo en habitar ahí fue Monseñor Marco Antonio García, precisamente. Él se pasó ahí. La casa tenía privilegio de tener capilla privada, dada pues la generosidad del matrimonio para con la iglesia. ¿Sí? Esa fue entonces la residencia episcopal ya del tercer obispo. Del tercer obispo ya en pleno. Monseñor Marco Antonio ya vivió ahí y que ha servido ahora pues para Monseñor Luis Gildo, para Monseñor Bernardo y actualmente para Monseñor Jorge. Sí. Muy bien. ¿Alguna, ya para ir terminando el ciclo de Monseñor Marco Antonio? El ciclo de Monseñor Marco Antonio. ¿Alguna anécdota, alguna historia que usted guarde en su corazón, en su mente de Monseñor Marco Antonio que nos quiera compartir en esta entrevista? Yo tengo pero muy, muy vago recuerdo de él, un señor alto, ¿verdad? Siempre con su sotana, un pectoral ahí recogido. Venía los últimos domingos de mes a la llamada en aquel tiempo Acción Católica de Iriomo. Su vicario general era párroco de Iriomo. Y recuerdo que a los chavalos del catecismo, incluido pues un servidor, nos ponían de rodillas en los corredores y él pasaba con su mano extendida y todos besábamos el anillo. Después un asistente que era don Pedro Aguinaga tenía un galón de alcohol ahí para lavarle las manos naturalmente, aunque no había coronavirus en ese tiempo. Entonces, eso más o menos, ¿no? Y alguna vez quizás, si mis recuerdos no me fallan, en el muelle de Granada, en las tardes, él iba a caminar hasta la punta del muelle, saludando a todo el mundo, después regresaba siempre a pie a su casa. Nunca fue a la isla de Ometepe porque le daba horror la navegación. Y como ya era una persona mayor y también bastante enferma, no iba a comarcas ni nada, ¿no? Su labor era su catedral y los pueblos o ciudades más cercanos a la diócesis. Todavía en su época, la diócesis de Granada comprendía Chontales y Río San Juan. Sí. Es en la época de Monseñor Vigildo que se hace la división, ¿verdad? No, es en la época de Monseñor Marco Antonio. Sí. Él muere en 1963. Se nombra como prelatura nullius, que significa de nada, pues así, del latín al castellano.
y nombran primer prelado a Monseñor Julián Barney, de muy feliz recuerdo, ¿no? Sí, él fue el primero. Y se le entrega, como siempre hubo presencia franciscana ahí, los frailes menores eran el clero más numeroso en ese tiempo en Chontales. Sí. Muy bien. Monseñor Marco Antonio muere en 1972. 72, un y, 12 de julio, y es enterrado. en la catedral. Está enterrado en nuestra catedral de En la Granada. catedral donde Monseñor Romero había excavado una especie de cripta, un lugar bastante pequeño ahí todo, con un detalle muy interesante. Cuando estaban haciendo la excavación, encontraron los restos de 7 obispos del tiempo colonial en Nicaragua. ¿Por qué? Porque los obispos que vivían en León les gustaba más en ese tiempo vivir en Granada. Mejor clima, mayor cantidad de vecindario español. En León Viejo todo era caro, el clima era cruel. Se contaba que en ese tiempo las mujeres iban a tener sus hijos lejos de ahí porque el calor hacía que las criaturas se malograban. Entonces era una incomodidad total. Entonces, de aquí a que cuando morían los obispos, sobre todo era en visita pastoral. Recuerdo, por ejemplo, el obispo del traslado del Viejo León al Nuevo León, Pedro Villarreal, en 1613 o 14, murió haciendo la visita pastoral en Masaya. Claro, Granada era lo que quedaba más cerca, lo enterraron en la antigua parroquia de Santiago de Granada. Y junto con él, otros más que Monseñor Romero, cuando pensó, pues, porque en teoría los obispos tienen que enterrarse en su catedral, ¿verdad? Entonces él pensó habilitar un lugar, pues, digno, decente, para que reposaran, pero ahí nadie está enterrado. El primer obispo está enterrado en Montevideo, en Uruguay, ¿verdad? El segundo obispo, Monseñor Reyes, sí, precisamente lo trajo Monseñor Romero de León, donde se había retirado con sus hermanas, ya anciano, casi inválido, pues, y Monseñor Marco Antonio. O sea, de tiempos coloniales hay 6. Hablamos de los años finales del siglo XVI, 1580 para acá, y mucho del siglo XVII, 1630, 40, en los 6 del periodo. No todos morían en Granada, pues, o cerca de Granada, pero esos 6 sí. Y pues en aquel tiempo no se conocían los métodos para preservar cadáveres. Imagínense cómo llegarían hasta León en una carreta, o un, qué sé yo, un carromato habilitado ahí. Ya los cuerpos pues no soportaban. Entonces pues se recurría a sepultarlos en Granada. Lo importante es que la evidencia salió. Salió la laudatoria, que era una especie de tubitos de lata de cobre con la biografía o lo más importante de cada uno, el nombre. Por eso lo lograron identificar. Y así, Padre Mario, llegamos al cuarto obispo de nuestra diócesis de Granada, que fue Monseñor Pedro Leovigildo López Fitoria, sacerdote de la Congregación de la Misión. De San Vicente de Paúl. Y sí, ese es el título, es largo. Es Congregación largo. de la Misión. Se llamaban también padres lazaristas, sobre todo en Francia, en París, porque habían tenido una iglesia dedicada a San Lázaro. Y qué cosa más importante, porque uno de los grandes rasgos, yo creo que el mayor rasgo de Monseñor en beneficio de la diócesis fue la creación de la obra diocesana de vocaciones, con los 2 seminarios. Los padres paules siempre se dedicaron expresamente a formar sacerdotes en la iglesia. Sí. Él era originario de Huaco. De Huaco. Había nacido Monseñor Leovigildo en 7 de junio de 1927. Frecuentaba la parroquia de Santiago, administrada entonces por un sacerdote de leyenda. Prácticamente el que colonizó Huaco, el que lo sacó del aislamiento, abrió carreteras, construyó un kiosco para música de los domingos, una banda, el hospital. Hizo el parque. La parroquia. La reconstruyó después de un incendio terrible. Hay una anécdota del padre Nebroski, él era alsaciano, ¿no? Era medio alemán, medio de esa fuerte. Él había sido misionero en Colombia, ¿sí? Ahí aprendió mucho y después le dieron permiso de vivir solo, no en comunidad, en Huaco, que en ese tiempo pues era un lugar muy aislado, muy problemático llegar allá, sobre todo en tiempos de lluvia y lo demás, ¿no? El padre Nebroski era hombre total de progreso espiritual y material. En Huaco no se conocía el hielo. Y él compra una máquina o la inventa para hacer hielo. Y para promocionarla,
en una andita de 4 brazos sacó un gran bloque de hielo con música. Y la gente detrás, cuando entraron a la parroquia, ya no había nada, el agua iba cayendo. Se derritió. Derritió. Sí, sí, sí. Hombre de progreso impresionante, ¿no? Entonces, Monseñor Leovigildo, Fue el mentor de él, fue el padre Nebroski. el padre Nebroski. Se fue muy joven a Europa a estudiar, primero a México, después a Europa, en la posguerra civil española, que no había ni qué comer, muy sacrificada la vida. Después recaló en México, en Guatemala, era director, lo que llaman en la congregación director de novicios. Y después era el encargado de la Iglesia de la Recolección de León, de donde fue preconizado obispo de Granada. Toma posesión de nuestra diócesis. Un 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario del año 72, el año del terremoto. Y fue ordenado obispo Por el nuncio don Lorenzo Antonetti, que después llegó a ser cardenal en la iglesia. Monseñor Leovigildo es consagrado en la Catedral de Granada, ¿verdad? Es consagrado en la llamada nave de Lourdes, porque las otras naves no estaban cerradas, estaban en obra. Y él fue el que prácticamente, junto con gente así notable de Granada, pues muy colaboradores y de mucho dinero, como doña Amelia Benar, como señor Chamorro y los demás, lograron por fin coronar. Hubo que hacer un empréstito, un préstamo enorme al banco en aquel tiempo para poder sellar las otras 2 naves laterales y continuar trabajando, pues, ¿no? Y podríamos decir que entonces ahí comienza una nueva era para nuestra diócesis. Tengo en mis apuntes que en el 72, cuando el obispo Leovigildo toma posesión de la diócesis de Granada, contaba con muy pocos sacerdotes diocesanos, ancianos y enfermos en su mayoría, pero había un gran número, un número considerable de religiosos salesianos, jesuitas, dominicos, paulinos, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Jesús Divino Obrero. Jesús Divino Obrero. Eso ya habían sido heredados del tiempo de Monseñor García y Suárez. Sí. Y entonces, una de las grandes obras, ya para comenzar a hablar de las grandes obras que Monseñor Leovigildo realizó en nuestra diócesis de Granada, fue el promover las vocaciones sacerdotales. La llamada obra diocesana de vocaciones, a la que dedicó prácticamente todos sus desvelos y sacrificios. Es ahí donde con esa ilusión, con ese ideal de Monseñor, también me imagino que por su formación, como lo ha mencionado usted al inicio, comienza a promover mucho este aspecto de las vocaciones sacerdotales y crea los seminarios, ¿verdad? Crea primero el seminario. El seminario menor ya venía existiendo y ha tenido una vida pues azarosa como toda diócesis pequeña, en medio de pobreza y sacrificio. Primero funcionó en los bajos de la Casa Cural de Huaco. Después lo trasladaron a la Casa Episcopal de Granada. De ahí sobrevivimos algunos. Bueno, yo no estuve prácticamente ahí como seminarista, ¿no? Porque mi formación anterior fue un poco salesiana. Después ya pasé al seminario de Fátima y después a la Puebla de los Ángeles, en México. Pero de ese primer intento de seminario menor en tiempos del padre Pedro José Reyes, que pues falleció, lamentablemente muy joven todavía. Todavía tenemos al padre María Sandoval, al hoy señor obispo de León, Monseñor René, ¿verdad? Al padre Ángel Gabriel Rivera, a muchos de ese tiempo que vivían en el segundo piso del obispado, estudiaban en el colegio salesiano. Ese fue el comienzo. Ese fue el germen, el seminario menor. Recuerdo que veníamos todos los fines de semana al obispado a ponernos a disposición pues, del señor obispo. Hasta que en los años 70, tengo entendido, una señora muy generosa en la ciudad de Huaco dona un terreno. Dona un terreno, pero todavía hubo que esperar mucho tiempo más, ¿verdad? Para la fundación de lo que es ahora actualmente el Seminario Menor San Vicente de Paúl. Por lo mismo, ¿no? Falta de personal, carestía o escasez de medios. No como ahora, pues, que en medio, sí, también de sacrificios, esfuerzos, pero con mucha ilusión las 2 obras van adelante y de la mano. Sí, y su obra maestra, pudiéramos decir, lo digo esto con mucha propiedad, y su obra más querida precisamente fue el seminario. Él se esforzó en sus 30 años de obispado por fundar el seminario. El seminario nace en una plática, en una cena, diría.
El actual obispo de León, Monseñor René, hijo de la parroquia de San Pedro, estaba de vacaciones en ese tiempo, de Colombia, donde estudiaba. Y tuvimos una cenita informal, o sea, lo que se come todos los días en una casa. Yo era párroco, diría en ese tiempo, ¿no? Y hablando así todo, él manifestó el deseo de que, como dice, los obispos diocesanos tienen derecho a tener su seminario, pero cuando no hay los medios, pues ni modo es. Pero a mí me gustaría que se hiciera aquí. Entonces, Monseñor René sobre todo se entusiasmó con la idea. Habían unos terrenos de la descendencia de Casimira Fernández Sandoval, que era como bisabuela del padre Mario Sandoval, nuestro actual canciller en la diócesis. Te recuerdo que un servidor y Monseñor René anduvimos 2 días por todo el pueblo, diríamos, visitando 16 cabezas de familia de la descendencia de doña Casimira Fernández, viuda de Sandoval. Todos con el mayor gusto del mundo para la iglesia donaron las 5 manzanas actuales y se empezó con un empuje. Bueno, usted mejor que nadie en la obra que tiene más que bien hecha, ¿no? Que es una memoria histórica de primer orden, entrevistas, testimonios y todo lo demás, lo puede testificar. ¿Sí? Sí. Y entonces comienzan a resurgir nuevas vocaciones. Muchas vocaciones, hay un resurgimiento casi general. Anteriormente, para la época en que yo fui ordenado sacerdote, que ya serán pronto 34 años, era una fiebre de vocaciones y sobre todo las ordenaciones era algo muy hermoso, porque toda la diócesis llegaban a las parroquias, se ordenaban en las parroquias porque decía Monseñor que la mejor promoción vocacional era una celebración litúrgica muy bien puesta, un compartir con la gente en medio de grandes sacrificios. En aquellos tiempos había bloqueo económico y todo, no se conseguía la comida tan fácilmente, pero Dios siempre proveía. Recuerdo a don Martín Monterrey en Gladys, ¿verdad? Con aquella ilusión filmando en aquellos tiempos que nadie tenía máquinas para filmar. Cada ordenación, aunque fueran en la isla de Ometepe, en la Conchinchina, ahí andaban ellos ahí. Y los grupos de amigas, que ahora son amigos, pues, como debe de ser, amigas y amigos, pues, del seminario, que marcaron huella en esta diócesis, ¿no? Todavía sobreviven algunos por ahí de los fundadores. El primer sacerdote que Monseñor Leovigildo ordena 2 años después de haber llegado a la diócesis. El padre Juan Moreira Guadamuz, actual párroco de la Merced en Granada. Sí. Y después de él una enorme lista de casi 50 sacerdotes durante su obispado. Ahí está una placa que dejó el padre Juan Moreira cuando él fue administrador diocesano en el seminario, ¿no? Hay una buena cantidad que ya no están pues entre nosotros por una u otro motivo, muerte o abandono del ministerio y lo demás. Recuerdo que cuando Monseñor Leovigildo develiza la placa, se emocionó y lloró, dice. Aquí están hasta el día de hoy los que salieron de mis manos y los que ya no están, dice. En ese momento él, que era un hombre pues muy controlador de sus emociones, se llenó de lágrimas, ¿no? De recordar pues, él verdaderamente amaba su presbiterio. Si en algún momento era un poco duro o a nuestro parecer drástico, no se ponía el sol sin antes él disculparse, tenía la capacidad de disculpar y de pedir perdón. Y le decía a uno, porque lo quiero, lo corrijo y actúo de esa manera. Un rasgo muy que revela mucha nobleza de alma, ¿no? Claro.